Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien y como siempre, cuídense mucho. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema interesante, que es cómo preguntarle al tarot. Porque obviamente cuando nosotros nos adentramos al mundo del tarot, que podríamos decir al mundo de los misterios, a un mundo realmente a veces insondeable, diría el budismo, o como diría el mago del tarot, a ese mundo del infinito, tenemos que tratar de acercarnos a ese mundo a través de preguntas específicas. A mí a veces me pasa en consulta que las personas o no saben preguntar o te dicen que me diga lo que quiera. Y bueno, esa es una forma demasiado ambigua de preguntarle un oráculo. A los oráculos, y precisamente al tarot, es mejor dirigir la pregunta que es ¿qué quiero saber? Y dirigirlo también en términos de espacio-tiempo. Por ejemplo, una pregunta muy común. Podríamos decir, ¿cuándo me va a pagar mi socio? ¿Sí? Esa pregunta es específica. Y podríamos hacerla más específica. Si me va a pagar antes de 3 semanas, antes de 3 meses. Entonces, es muy importante siempre preguntar también en positivo, ¿sí? No en negativo, ¿no? Si uno empieza, como dice la gran maestra Martor, a barajear las cartas, preguntando en una cuestión de forma negativa, pues te estás trayendo también esa energía, porque hay que recordar que todo es energía y todo es vibración. Entonces yo puedo preguntar, en vez de preguntar si esa persona me tiene envidia, por ejemplo, y empezó a invocar, decir, esta persona me tiene envidia y empezó a barajear, puedo entonces mejor preguntar, ¿qué puedo yo hacer para llevarme mejor con esa persona? ¿Uh? O cómo neutralizar esa energía, sea de envidia o de rechazo, etcétera. Entonces, la primera regla, siempre preguntar el tiempo, siempre preguntar algo específico y además siempre preguntar en positivo, no en afirmaciones negativas. Entonces, todo esto nos va llevando a dirigir nuestra consulta como tarotistas y también podemos ayudar a las personas, porque muchas veces las personas no saben preguntar y la mayoría de las veces cuando uno va a consultarse tarot, pues es porque tienes un problema o estás angustiado. Entonces, parte de la misión de un tarotista cuando es profesional es hacer que el consultante sepa dirigir lo que quiere saber de forma luminosa, contactando el tiempo y siempre en positivo. Bueno, estas son algunas de las características que debe tener una buena pregunta al tarot. Chao.